cantamos con el corazón, pero dejamos que se escuche solo el micrófono de nuestro hermano Javier y él nos va a estar guiando a adorar al Señor. Hermano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, como dijo el pastor, hoy tenemos un tiempo para adorar a Dios. Y vamos a empezar con una canción que se llama... bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios, iba a ser primero la otra, pero bien, los cielos cuentan la gloria de Dios, que es del Salmo 19, ¿sí? Lo voy a leer al principio para que lo escuchen. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y como saben, hoy vamos a estar hablando, el pastor Leo va a estar hablando en Santiago, en la parte de la que va a hablar de la sabiduría, ¿sí? Así que vamos a empezar a cantar esta canción. Los cielos cuentan la gloria, el firmamento anuncia las obras de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, por toda la tierra salió su voz. Bien, no sé si por ahí conocían esta canción, pero es muy linda. Me encanta que habla mucho sobre la creación. Y la canción que vamos a seguir cantando también habla sobre la creación, porque nos dice, ¿quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Y esa adoración se la rendimos solamente a Dios, que fue quien creó este mundo donde estamos nosotros, ¿no? ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y
sufrió los clavos del dolor, que llevó el mal del pecado. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Bien, espero que pronto podamos estar cantando juntos allá en la iglesia, ¿no? Así nos podemos escuchar todos. Amén. Amén. Qué hermoso es oír cantar a un hermano, pero como bien decía Javi, qué hermoso va a ser cuando nos volvamos a juntar y volvamos a cantar y volvamos a escucharnos todos juntos, cantando las mismas verdades a nuestro mismo Dios. Vamos a tener ahora el tiempo en la palabra de Dios, que también lo consideramos un acto de adoración, un momento de adoración, porque queremos ver qué es lo que Él nos ha revelado para que nosotros podamos obedecerle y de esta manera darle gloria y alabanza. Así que, hermano Fabián, ¿podrías guiarnos en oración para este momento? Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor. Gracias por este día más de vida que nos has regalado, Señor. Este día maravilloso que nos has dado, Señor. Un día agradable, con una temperatura que no es común, Señor. Gracias por poder disfrutar de esto. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que estamos reunidos, Señor. Gracias por los hermanos que por algún motivo no se pudieron estar con nosotros, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, por todas sus necesidades, Señor. Gracias por el momento que tenemos como iglesia, como congregación para reunirnos, Señor. Gracias porque estamos en el Espíritu, Señor, buscando tu rostro, adorándote, Señor. Y en esta hora te pedimos por esta reunión, Señor, te pedimos por nuestro pastor, te pedimos que le des sabiduría y revelación para que por medio de tu palabra, Señor, llene nuestros corazones. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahí está. Amén. Muy bien, te invito a ir a tu Biblia, a abrir tu Biblia, a Santiago capítulo 3, como bien dice ahí en la diapositiva, capítulo 3 de Santiago, versos 13 al 18. La semana pasada estuvimos viendo la última parte de la vitalidad espiritual, de cómo podemos tomarnos el pulso espiritual, y vimos que Santiago daba evidencias de una fe muerta y luego evidencias de una fe viva. Hacía como un paralelismo entre una fe muerta y una fe viva. Luego, o anterior a eso, ya nuestro hermano Javier nos había enseñado acerca de Santiago capítulo 3, del verso 1 al verso 12, donde hablaba acerca de la lengua y estos peligros que la lengua, cuando no está controlada, cuando no está gobernada por el Espíritu Santo, puede traernos. Y ahora Santiago vuelve a hacer ese paralelismo, vuelve a enfrentar dos posiciones contrapuestas. Por un lado, la sabiduría que es terrenal y por el otro, la sabiduría que es celestial. Ahora, no quería tomar 2 domingos, espero no tener que hacerlo, para poder ver esto, porque me enriquece mucho poder comparar la uno con la otra. Si bien vemos que desde el verso número 13 hasta el verso número 16 habla de la sabiduría terrenal, y del verso 17 al final del capítulo, el verso 18, habla de esta sabiduría celestial. Quisiera ver con vos
estas contrapartes, cómo se contrapone la uno con la otra. Así que con eso en mente, Santiago capítulo 3, versos 13 al 18. Comenzamos, verso número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí comienza la invitación. La sabiduría es algo tremendamente importante para el Señor y querramos reconocerlo o no, es de tremenda importancia para nosotros también. Nadie puede andar por la vida y tener éxito real si no tiene sabiduría. Ahora, alguno dirá, bueno, yo creo en la suerte. Yo voy por la vida sin un guión escrito y voy improvisando y creo que la suerte está de mi lado o el universo se conspira para que tenga éxito. Esas son todas mentiras. Una mala decisión, por más suerte que tengas, va a tener un mal resultado. Y una buena decisión, por más vientos en contra que vengan, va a tener un buen resultado. Justamente por eso es una buena decisión y por eso es una mala decisión la otra. Y acá está diciendo Santiago, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? Este sabio es una palabra general, a menudo empleada por los griegos para designar una erudición, una teoría o filosofía especulativa. Es decir, sabía pero todo dentro de su mente, era un misterio en su mente. Pero el judío, al igual que nosotros, entendemos que esta sabiduría de la que está hablando no es una sabiduría teórica, no es una sabiduría que solo cabe en los pensamientos o en un aula de clase, sino que es una sabiduría práctica, una sabiduría con conocimientos para hacerlo en la vida práctica y utilizarlo de una manera exitosa para la vida personal. Y la palabra entendido aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y tiene la idea de un conocimiento especializado, alguien que es muy, pero muy conocedor de algo o de un rubro en específico. ¿Quién es sabio de manera práctica? ¿Quién es entendido? ¿Quién realmente domina algún campo? ¿Quién realmente se destaca por su conocimiento práctico en algún área? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? ¿Quién cree que se la sabe toda? ¿Quién es el que realmente le va bien porque sabe lo que está haciendo? No es un improvisado. ¿Quién está en esa categoría? Muestre por la buena conducta sus obras en una sabia mansedumbre. Ocurre lo mismo que con la fe, en el capítulo 2, verso 17 en adelante. La sabiduría y la inteligencia que no se demuestra en una vida recta y piadosa, realmente no es sabiduría, realmente no es inteligencia. Puede tener apariencia, pero sus resultados demuestran si esa sabiduría es válida o no. Y haciendo este paralelismo comienza en el verso 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Para poder cultivar una sabiduría que es celestial y no terrenal, tenemos que examinar y entender qué motiva a las decisiones, qué motiva a la vida de esta persona que cree ser sabio o realmente lo es. Esta sabiduría que es terrenal, la motivación de esta sabiduría, dice, tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Estos celos amargos tienen el sentido de algo que es puntiagudo, algo que es afilado, que es espinoso, que lastima, que corta. Esta misma palabra de amargura, de amargo, se utiliza en el verso 11, cuando dice que no pueden haber, bueno, lo tenemos acá, capítulo 3, verso 11, ¿acaso
alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga. Está hablando de cuán lastimosa, cuán hiriente puede ser la lengua fuera del control del Espíritu Santo. Tanto así que llega a decir que es inflamada por el infierno. Tan lastimosa, tan hiriente llega a ser. Es la misma palabra que está usando acá. Tenéis celos amargos que lastiman. Y no se usa de una manera metafórica, sino de una manera real. Es una persona áspera con las otras personas, con un filo cortante y destructivo, y no le interesan los sentimientos ni el bienestar de los demás. Cualquier cosa o persona que sirve para los fines egoístas se considera buena, se considera amiga. Pero si cualquier cosa o persona amenaza los fines egoístas de esta sabiduría, la considera enemiga y una mala persona. La motivación detrás de todo esto es un egoísmo perverso. Si tenéis celos amargos, y luego dice contención en vuestro corazón. Esta contención, no hace falta saber griego para saber lo que significa. Peleas, disputas, tiene la idea de un egoísmo extremo, de una agresividad extrema. Esta contención que nace del corazón. Jesucristo dijo, del corazón nacen las guerras y los pleitos entre nosotros. Esta contención que está en el corazón es la que le da vida o combustible a esos celos amargos. Que en el mismo capítulo 3 de Santiago, en el verso 11, habla acerca de la lengua. Pero no solamente se manifiesta a través de la lengua, sino a través de las miradas, a través de no prestar atención a aquel que está sufriendo, de no interesarme de aquel que no puede ser para mi beneficio. Recuerdo un hombre que, dando su testimonio, obviamente el Espíritu Santo lo había cambiado por completo, pero él decía, no con orgullo, sino con mucha vergüenza, que antes de conocer a Jesucristo, si alguien no servía para sus propósitos, ni siquiera consideraba que esa persona estuviera viva. No la miraba, no le prestaba atención, no le interesaba si no servía a sus propósitos. Esa era la manera de pensar, y es la manera de pensar de muchas personas en el mundo que creen ser exitosas, que creen tener sabiduría, pero tienen una sabiduría terrenal, que está motivada por celos amargos, está motivada por la contención. Dice, no jactéis, si no sean soberbios, no sean arrogantes. Esta sabiduría que es terrenal es soberbia y es arrogante. Para los griegos, esta palabra de jactarse o de ser, no digo fanfarrón, sino tener una actitud de confianza, este jactarse, era una cualidad positiva. Y hoy en día también se manifiesta de una manera positiva en el mundo. Una persona segura de sí misma, una persona que no tiene que pedir permiso a nadie. Esos que dicen es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y está impregnada esta sabiduría que se jacta en la sociedad. Es una sabiduría terrenal. Dice, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Alguien que diga ser cristiano y que sea orgulloso, egoísta, sin amor y jactancioso, es un fraude. Es un fraude. Está mintiendo contra la verdad. Decir lo contrario, si alguien dice, no, yo soy cristiano, pero soy seguro de mí mismo, velo por mis intereses, el amor solo con quienes me aman, no es cristiano. Se está engañando a sí mismo, está creyendo ser algo que no es, está mintiendo contra la verdad. El Evangelio del Señor Jesucristo nos vuelve humildes, nos
recibe humildes. ¿Recuerdan la primera bienaventuranza? Mateo capítulo 5. Bienaventurados los soberbios, bienaventurados los altivos, bienaventurados los orgullosos. No, bienaventurados los pobres en espíritu. La pobreza espiritual, saber que no somos dignos, que no somos suficientes, nos hace humildes y nos hace venir a aquel que sí es digno y a aquel que sí es suficiente. Por otro lado, en el verso 17, vemos cuál es la motivación de una sabiduría, de una sabiduría celestial. Dice en el verso 17, la primera parte, pero la sabiduría que es de lo alto. ¿Ven la gran diferencia? Hay una sabiduría que es terrenal, pero por otra parte, hay una sabiduría que es de lo alto, que viene directamente de parte de Dios. Y dice que es primeramente pura. Primeramente pura. Esta palabra pura es muy interesante. Yo no quiero aburrirles con términos en otros idiomas o lo que fuere, pero esta palabra pura es la palabra agnos, y también de ahí se puede derivar a agios, que es la palabra santo. Esta palabra pura, primeramente pura, tiene la idea de que no tiene ninguna contaminación, no tiene ningún agregado, y se utilizaba en su origen en Grecia para las ceremonias de limpieza por medio de la cual un adorador se purificaba y luego llegaba a ser merecedor de acercarse a los dioses. Por ejemplo, en el templo de Esculapio en Pérgamo hay una inscripción que dice: el que entre en el divino templo debe estar agnos, debe estar puro. Y si los paganos sabían que para acercarse a una deidad debíamos tener un corazón puro, ¿cuánto más los que adoramos al verdadero Señor? El escritor de Hebreos nos recuerda que sin esa pureza, sin esa santidad, nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. La integridad espiritual, la sinceridad moral, esta palabra se deriva de la misma raíz que agios, que es santidad. Entonces no estamos diciendo nada raro de que la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que busca con todo su ser la santidad. Y es lógico que así sea. ¿De dónde viene esa sabiduría? De lo alto. Esa sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Y Dios, que es santo, nos la da a nosotros que queremos ser santos. Siguiendo con las bienaventuranzas en el Mateo capítulo 5, en el verso 8, leemos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. David decía en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, verso 10. Y leemos en 1 Juan capítulo 3, verso 3, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué motiva mi decisión? Si mi decisión es motivada, es alentada por arrogancia, por contención, por soberbia, por orgullo, por un total desinterés del otro, entonces esa sabiduría es una sabiduría terrenal. Sin embargo, si mis decisiones están motivadas por agradar al Señor, esa es la idea de santidad. Si bien la idea específica es apartado, llegó a entenderse como apartado para un uso específico y se relacionó ya desde hace muchos años con un uso religioso o ceremonial. La idea central de la santidad es querer agradar al Señor.
El Señor Jesucristo, Dios dijo acerca de David que era un hombre conforme a su corazón. Y lo dijo de David, que fue un asesino, fue un adúltero. Algunos comentaristas se atreven a decir que un violador, porque esa mujer no podía negarse ante el rey. Un hombre que no aplicó justicia cuando debía con su hijo Absalón. Un hombre lleno, pero lleno de errores y pecados. Sin embargo, de él dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, un ejemplo de santidad. De ahí llego a entender de que la santidad no es vivir sin pecar, algo que es imposible. Si alguien dice, yo no peco, desde que conocí al Señor yo no peco, es orgulloso, está jactándose, y esa sabiduría, recuérdenme, ¿cuál era? ¿La terrenal o la celestial? Sin embargo, como Pablo decía en Romanos capítulo 7, miserable de mí. Y se volvía al Señor porque él con su cuerpo obedecía a esa ley de la corrupción, del pecado, pero su ser interior se deleitaba en Dios. El rey David, este hombre conforme al corazón de Dios, su sello característico era que su principal interés era agradar a Dios. Sin importar si a su nueva esposa le desagradara, él danzó en las puertas de la ciudad para la gloria de Dios. Sin importarle el trono o su posición, cuando vino este profeta y lo confrontó acerca de su pecado con Betsabé, él se arrojó y pidió perdón al Señor. La santidad a la que podemos aspirar es a una vida que busca de manera consciente agradar al Señor. Cuando no lo logro, tengo el arrepentimiento. Pero mientras puedo, mientras haya fuerza en mí, quiero agradar al Señor. La motivación, primeramente pura, santa, queriendo agradar al Señor. Después, también necesitamos ver qué es lo que otros ven en mis decisiones. Es decir, cuáles son las características que me identifican, qué es lo que otros pueden ver en mí, en mis decisiones. Si es una sabiduría terrenal o si es una sabiduría celestial. Hablando de la sabiduría terrenal, verso 15, dice Santiago, capítulo 3, verso 15, porque esta sabiduría, está hablando de la terrenal, no es la que desciende de lo alto. En el verso 17 está hablando de una sabiduría que desciende de lo alto, pero esta sabiduría que es jactanciosa, que es soberbia, que es orgullosa, autosuficiente, esta sabiduría no es, verso 15, la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Me recuerda a los tres enemigos del creyente. ¿Los recuerdan? El mundo, la carne y el diablo. Ahí está pintado. Terrenal, animal, diabólica. Terrenal porque está limitada al presente, al mundo material de ahora, lo que ahora sucede. En esta persona o en estas decisiones o en esta manera de vivir no hay lugar para Dios, no hay lugar para las cosas de Dios. Esta sabiduría es motivada por el orgullo, recuerden, por la contención, por la jactancia, por el egoísmo, el interés personal, el engrandecimiento propio. Y esta filosofía está impregnada en nuestra sociedad. La podemos ver en la música, la podemos ver en los deportes, la podemos ver en las películas. Yo soy el más importante, yo soy el protagonista. Todo se trata acerca de mí, lo mío, de lograr lo que yo quiero, de seguir mi corazón. Si tuviera esta manera de pensar un himno, imagino que sería A mi manera, de Frank Sinatra.
haciendo las cosas a su manera, sin importar las consecuencias, sin arrepentirse de a quien haya dañado, sin importar qué es lo que otros piensen, lo he hecho a mi manera. Si tuviera alguna frase que se repite, un leitmotiv, sería: el corazón no se equivoca, o como dice Disney, que sigas tu corazón. ¿En serio? ¿El corazón no se equivoca? ¿Cuántos de ustedes por seguir su corazón alguna vez han sufrido horriblemente? ¿En serio el corazón no se equivoca? Obviamente que se equivoca. Leemos en las Escrituras acerca del corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿En serio vas a seguir a un engañoso, a un mentiroso, a un perverso? Esa es una sabiduría terrenal. Es una sabiduría animal, haciendo referencia a la carne, a lo carnal, a lo sensual. Y esto es obviamente una referencia al hombre caído, al hombre que no ha sido redimido, que está totalmente corrompido por la caída, separado de Dios, que Pablo le llama el hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Esto está en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Los que descansan, apoyan y promueven esta sabiduría son esos sensuales que no tienen al espíritu de Judas, capítulo 19. Y todos esos sentimientos, deseos, apetitos, conductas e impulsos tienen como base la forma humanista de ver el mundo y de ver al hombre. Esta manera de vivir solo conduce a la locura. Esta manera de vivir tan egoísta, esta manera de vivir siguiendo mis impulsos, lo que yo quiero, lo que yo siento, solo conduce a la locura. Terrenal, animal, y por último lo deja bien claro, diabólica. Esta sabiduría que es terrenal, aunque sea humana, aunque sea terrenal, aunque sea carnal, su raíz está en el mismísimo Satanás, obrando a través de esos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios en otro tiempo. Satanás siempre prometió sabiduría a los que tientan. Les asegura siempre que deben dudar de la palabra de Dios y aceptar su palabra. ¿Cómo engañó a Eva? ¿Se acuerdan? Oh, así que Dios te dijo que no comas. Ah, no, no hagas caso a lo que Dios te dijo. Escúchame a mí. Lo hizo con Eva y lo viene haciendo desde el principio del mundo. Lo continúa haciendo hoy y es sus maquinaciones que no ignoramos, que va a seguir haciéndolo. Él no es creativo, Él no es Dios. El único creador, el único creativo es Dios. Él es simplemente un bastardo imitador. Y siempre tiene los mismos trucos, las mismas maquinaciones. Sin embargo, a los que siguen al Señor, a los que no oyen a estas maneras de pensar, leemos en Segunda de Pedro, estamos cerca, ¿podemos ir por favor? Segunda de Pedro, capítulo 2, deja un dedo ahí en Santiago, vamos a volver. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro les asegura a los creyentes que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Estos malos hombres que están propagando la sabiduría terrenal y que viven a través de esa sabiduría terrenal, dice en 2 de Pedro, estamos leyendo del capítulo 2, en el verso 10, los que siguiendo la carne andan en concupiscencia, deseos perversos e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia,
no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicias el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este mundo va caminando hacia un juicio, el juicio de Dios. Todos los cristianos lo sabemos. Pero este juicio será aún mayor para los que dicen ser cristianos. Exteriormente se identifican con la iglesia, pero no han confiado en él lo suficiente para salvación. Dice en el verso 20 de 2 de Pedro 2, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y continúa Pedro, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estas personas conocieron, escucharon del Señor. Estas personas se han congregado en iglesias durante años. Estas personas incluso hasta han llegado a ser pastores. Y estas personas tienen una sabiduría totalmente terrenal, totalmente animal, una manera de vivir y de pensar totalmente diabólica. Cada vez que un matrimonio se rompe, yo no lo voy a negar, yo lloro. Aunque no conozca a las personas, yo lloro. Porque entiendo que cuando un matrimonio se rompe, no es solamente dos personas que dejan de vivir juntas, como el mundo quiere hacernos creer. No es solamente dos personas que compartieron su vida por un momento y ahora cada una sigue su camino. Cuando un matrimonio se rompe algo divino, algo creado por Dios. Y sobre todo cuando alguien que conoce de las Escrituras quiebra un matrimonio, ya sea por ignorancia o por rebeldía, está inundado de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Sé que no es el tema, pero el tema sí es la sabiduría. Algunos dicen que el matrimonio, el propósito del matrimonio, es la reproducción, tener hijos, pero no lo es. Otros dicen que el propósito del matrimonio es la compañía, tener una compañera, un compañero, pero bíblicamente ese no es el propósito. Otros dicen, bueno, el propósito del matrimonio es que me haga feliz, y si deja de hacerme feliz, entonces me puedo separar. Pero ese no es el propósito del matrimonio. Bueno, pero yo me casé para no andar quemándome, como dice la Biblia, ¿vio, pastor? El cuidarnos de la fornicación no es el propósito del matrimonio. Bueno, yo en realidad me casé porque me dijeron que tenía que hacerlo y bueno, me gustó y me casé. Lo sentí. Pero ese no es el propósito del matrimonio. Y si ese no son los propósitos del matrimonio, cuando la vida no nos da hijos, no podemos separarnos por eso. Si el propósito del matrimonio no es la compañía, cuando esa compañía se vuelve tediosa, sea que la esposa se vuelve una gotera continua o que el esposo se vuelve alguien áspero de hablar, no es motivo de la separación.
Y yo entiendo que hay motivos legítimos de la separación. Si es que no hay una intimidad suficiente que satisfaga a los dos, eso no es motivo de separación. Porque el propósito del matrimonio, en el origen, en el comienzo, es dar una imagen viva, una ilustración viviente, respirante, viva de la relación de Cristo con su iglesia. Una relación de Cristo que ama a la iglesia y se sacrifica por ella. Y de una iglesia que se somete al tierno, amoroso y cuidadoso liderazgo de Cristo. Así funciona la iglesia. La iglesia se somete al cuidado, a la guía del Señor Jesucristo. Y la esposa se somete voluntariamente al cuidado, a la ternura de su esposo. El esposo, Cristo, se sacrifica por su iglesia a fin de presentársela a sí mismo. El esposo se debe sacrificar por su esposa a fin de presentársela a sí mismo. Esposos, como esposo lo digo, ir a trabajar y volver no es sacrificio suficiente por tu esposa. Hacerte cargo económicamente de las responsabilidades de la familia no es sacrificio suficiente por tu esposa. Dejar de lado sueños, proyectos personales, hobbies, videojuegos o metas que tendrías no es sacrificio suficiente por tu esposa. En las Escrituras vemos que el ejemplo para nosotros los maridos de cuánto es suficiente sacrificio es el sacrificio del Señor Jesucristo. Hasta ese punto, ninguno ha llegado todavía. Pero si tuviéramos que llegar, estaríamos dispuestos a hacerlo. Ahora, cuando el esposo toma su lugar, que está dispuesto a sacrificarse por su esposa, porque tiene una sabiduría celestial, no la terrenal, entiende que él existe para un propósito mucho más grande que la compañía, la reproducción, la satisfacción, la felicidad, que esas cosas existen y disfrutamos en nuestros matrimonios, pero son resultados de comenzarlo con el propósito correcto, de agradar a Dios, de reflejar el evangelio del Señor Jesucristo. Una sabiduría que no esté dispuesto a reconocer esta verdad es terrenal, es animal y es diabólica. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, esta sabiduría celestial, es primeramente pura, lo hemos visto, santa. Después, pacífica. Una vez más, Santiago refleja las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. La verdadera sabiduría no ocasiona conflicto por el egoísmo, sino que produce paz por su humildad. Es una sabiduría que estima al otro como superior a uno mismo. Imagínense un matrimonio de esta manera, donde cada uno estima al otro como superior a él mismo. ¿Sería un matrimonio perfecto? No. Sería un matrimonio cristiano, donde cada uno estima al otro como superior a uno mismo y está dispuesto a servirle, está dispuesto a buscar su bien. Yo agradezco al Señor por mi esposa. Es la mejor decisión que he tomado, casarme con ella. Es por lejos la mejor decisión. Hasta el día de hoy y durante muchos años voy a seguir disfrutando de esa buena decisión, de esa excelente decisión. Y si no podés decir lo mismo, es tu turno de comenzar a estimarlo o a estimarla
como superior a vos mismo. Alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que dar el primer paso. Es primeramente pura, después pacífica, es decir, humilde, y esa humildad provoca esa paz. Amable, sigue diciendo en el verso 17, esta palabra amable es una palabra hermosa, y la idea es que es educado, que es decoroso, que es equilibrado, que hace lo apropiado, lo justo, lo moderado, es cortés y es considerado. Todo eso. Y por todas esas cualidades es amable, es fácil de amar, es paciente, es humilde, se somete a la deshonra y al abuso o a los maltratos y a la persecución, porque sabe que bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sabe que bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabe que bienaventurados somos cuando por la causa del Señor nos vituperen y nos persigan diciendo toda clase de mal contra nosotros, y hace la aclaración el Señor Jesucristo, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta palabra de amable se refería al epíeikes. Había un varón al que se le llamaba un varón epíeikes. Era una persona que, aún teniendo derecho, no lo reclamaba. Aún teniendo argumentos para vencer y reclamar lo que le corresponde, lo cedía de manera amable, de manera cortés. Esta sabiduría es pacífica. Esta sabiduría no reclama con violencia lo que por ley le pertenece. Esta sabiduría es benigna. Es benigna. Está dispuesto a pensar bien del otro. Cuán fácil es pensar mal del otro. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna al creyente, cuando el Espíritu Santo controla al creyente, voluntariamente lleva cautivos sus pensamientos al Señor y puede pensar bien del otro. Necesitamos ser benignos, dar el beneficio de la duda. Llena de misericordia. Otra vez nos hace acordar a una bienaventuranza en el verso 7 de Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un creyente que está lleno de misericordia da evidencia de una fe salvadora, una vida transformada, que no solamente está dispuesto a perdonar a quien le hace mal, sino que está dispuesto a ayudar a aquel que lo necesita. Como ese buen samaritano de Lucas 10, que se preocupa y siente compasión por el que está sufriendo, aunque no lo conozca. Siente compasión por el que tiene necesidad. Llena de misericordia y de buenos frutos. Esto está refiriéndose a toda buena obra, buenos frutos. Una fe genuina tiene buenas obras. Lo hemos visto en Santiago capítulo 2, versos 14 al 20. Y un creyente se conoce porque hace el bien a otros. Da muestra de esos frutos del Espíritu que vemos en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Es una persona que está llena de buenos frutos para el Señor. Sin incertidumbre, es decir, sin vacilaciones, sin dudas, sin ser inconsecuente. No dice una cosa y hace otra. No duda para hacer el bien. Es una persona imparcial que decide no mentir y no miente y ama la verdad. Es una persona que decide ser fiel y es fiel, no importa lo que pase, sin incertidumbre ni hipocresía.
El Señor Jesucristo, si hay un pecado que le molestaba y que él denunció varias veces, es la hipocresía. En el Sermón del Monte lo repitió varias veces. Repetidamente él reprendía a los escribas, a los fariseos y a otros líderes por esa hipocresía, esa falta de sinceridad. Incluso en Lucas capítulo 2, en el primer versículo, le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sabiduría terrenal o sabiduría celestial? Cuando conocemos al Señor, inevitablemente hay un cambio. Tiene que haber un cambio. No puede haber un antes de Cristo y un después de Cristo sin que haya un cambio. Y los frutos, lo que otros pueden ver de nuestros cambios, son los mismos que vemos aquí. Los mismos que el Señor Jesucristo predicó en el Sermón del Monte. Esos frutos espirituales de los creyentes. Hay un hombre muy conocido en la Biblia. Está en Génesis capítulo 32. Y la historia que quiero que ahora vean a través de un video está en el verso 22 al verso 30. Es un hombre llamado Jacob. Bueno, nosotros también lo conocemos como Israel. En Génesis capítulo 32, Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, con el Señor Jesucristo. Y en ese encuentro, en ese lugar que luego se llamó Peniel, no solo hubo un cambio en su nombre de Jacob a Israel, sino que hubo un cambio en su manera de caminar. ¿Podemos ver el video? Bueno, esta es la escena. Se ve mal, pero está bien. Puedo relatarlo. Donde Jacob lucha con el ángel de Jehová, una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, y lo hizo durante la noche y hasta que el día estaba comenzando. Cuando el ángel de Jehová quiso retirarse, él lo sujetó y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel hizo algo en Jacob. Eso que ven ahí es una recreación de lo que supuestamente dice en las Escrituras, no supuestamente, lo que dice las Escrituras, que se descaderó. El ángel de Jehová descaderó a Jacob. Estuve leyendo, estuve investigando, y yo pensaba de que quedó con una pierna muerta y así anduvo por la vida por un tiempo, como si tuviera necesidad de sillas de ruedas o algo por el estilo, pero no. El descaderamiento es algo muy normal. Incluso muchos de ustedes tal vez estén descaderados sin saberlo. Y lo que sucede cuando uno se descadera, sea por un mal esfuerzo, un mal ejercicio, por no precalentar antes de ejercitarse, o incluso las mujeres embarazadas se descaderan cuando la labor de parto es muy extenuante, lo que sucede es un dolor muy fuerte, pero luego ese dolor pasa, el cuerpo se acostumbra a ese dolor, pero queda una secuela que es casi imperceptible, y es que una pierna se vuelve más larga por la descoyuntura que la otra. Y la manera de caminar cambia en la persona. Con el pasar de los años, si eso no se trata, tiene problemas de rodillas y no sabe por qué. Y todo es producto del descaderamiento. Yo estoy pensando seriamente si estoy descaderado o no. Pero la manera de caminar cambia. Sigue caminando, no es que necesite una silla de rueda todo el tiempo, pero su manera, su paso. ¿Vieron que hay personas a las que la conocemos, aunque no la vemos por su manera de caminar? Viene a las 2, 3 cuadras y sabemos que es esa persona.
Yo tengo un hermano, tiene una manera de caminar muy particular. Con solamente verlo de lejos, él es mi hermano. No le veo la cara, pero solo él camina así. Jacob, o mejor dicho, después de ese encuentro, Israel, tuvo una manera de caminar diferente. Cuando llegó al campamento donde estaban sus esposas y sus hijos, pudieron ver desde lejos que si bien era Jacob, caminaba diferente. El encuentro con el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento le cambió la identidad y le cambió su manera de caminar. A nosotros, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, esa fe viva que habita en nosotros, que se muestra a través de las buenas obras, produce un cambio, debe producir un cambio en nuestra manera de tomar decisiones. Todas estas virtudes de la sabiduría que viene de lo alto, que enseña las Sagradas Escrituras, es algo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Son frutos del Espíritu. Por último, debo pensar qué resultados quiero obtener. Verso 17. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación, toda obra perversa, obviamente son términos generales. Cualquier cosa que desagrada al Señor entra ahí, toda obra perversa. Pero sin duda incluyen la ira, incluyen la amargura. Quiero tener este resultado de resentimiento, quiero tener este resultado de estar divorciado, de tener racismo, quiero tener este resultado de menospreciar a aquellos que más tienen o que menos tienen económicamente. Todos estos desórdenes personales y sociales brotan de una sabiduría terrenal. ¿Quiero tener esos resultados en mi vida? Esa obra perversa. Ahora, no es solamente que esto voy a tener, sino que muchas cosas voy a perder. Si sigo por el camino de una sabiduría terrenal, voy a perder el amor. Un amor genuino y verdadero. No lo voy a tener. Voy a perder la intimidad. Intimidad con Dios. Intimidad con el Señor. Voy a perder la confianza. Todas esas personas que ves llenas de confianza, con arrogancia y con soberbia, por dentro son niños y niñas llorosas, tremendamente inseguros e inseguras. Voy a perder de conocer el compañerismo, de poder llamar a alguien a cualquier hora y decirle, hermano, ora por mí. Estoy pasando por un mal momento, ora por mí. Eso es algo que como creyentes sabemos y valoramos tremendamente. Y por último, van a perder la armonía. Poder estar en paz. Esa vida de inestabilidad, esa vida de inconstancia, esa vida incontrolable, de esa vida, de esa sabiduría que es terrenal, brotan todas estas conflictos, crímenes, luchas y guerras alrededor del mundo. Todo esto es causado por una sabiduría humana, perturbación y toda obra perversa. Me gusta lo que dijo un erudito llamado R.C. Trench, no lo pronuncio bien, pero seguimos adelante. Dice que esta palabra, esta obra perversa, contempla el mal no desde el punto de su malignidad activa o pasiva, sino más bien desde el punto de vista de que no es bueno para nada. La total imposibilidad de que ningún verdadero logro bueno provenga de él. Esas obras perversas, esas obras corrompidas, nunca pueden ser algo bueno. Nunca. Nunca. Nunca puede brotar algo bueno de una sabiduría terrenal. Por más que digan, bueno, yo haciendo las cosas a mi manera, mira todo lo que conseguí. Todo eso no puede ser bueno.
No puede. No puede ser bueno. Estoy cansado de leer, de conocer, de escuchar personas exitosas con familias derrumbadas. ¿Qué clase de éxito es ese? Personas supuestamente exitosas, pero con hijos muy lejanos, con la tercera o cuarta o tal vez quinta esposa, con amigos que compra con dinero. Nunca esa sabiduría terrenal puede hacer algo bueno como su fruto. Ninguna obra buena. Sin embargo, la sabiduría celestial, verso 18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sé que están cansados. Llevamos 1 hora y monedas, pero todo lo que estuvimos viendo es para llegar hasta este punto. Todo el viaje que hemos emprendido durante estos 60 y algo de minutos son para llegar hasta este punto. Y si te distraes en este momento, vas a perderte de esto. Verso 18. El resultado que quiero tener si tengo la sabiduría que es celestial, que proviene de lo alto, que busca la santidad, que está alimentada por los frutos del Espíritu de Dios en mi vida. El resultado es que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fruto, siembra, hacer o ergon, tarea. Todas estas palabras hablan de un proceso, de un cultivo. Es más, es difícil de traducirlo. Lo hicieron perfectamente en la Reina Valera, lo que tenemos acá, pero es una frase difícil de traducir, porque lo que se siembra no es el fruto de justicia, sino la semilla que da ese fruto de justicia. Es decir, para ponerlo de una manera más clara, hace poco me dieron muchas, gracias a Dios, ¿cómo se llaman estos aguacates? Paltas, ahí está. Paltas, hacen muy bien a la salud, son tremendamente caros, pero si tenés personas que te aman, te los regalan. Y quien me lo dio, me mostró cómo de una palta que era muy grande, podía de su fruto, es decir, abrir ese fruto, y del fruto que había adentro, podía plantarlo de una manera específica, siguiendo ciertos pasos, para tener mi propio árbol de paltas. Y creo que esa es la idea. Hay un fruto de justicia. Dios provoca en nosotros una vida recta, una vida justa, una vida que busca agradarle a través de la santidad. Provoca esos frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y esos frutos tienen semillas. Esos frutos tienen acciones que vamos dando a otros. Ese amor que vamos salpicando a otros. Ese gozo por la salvación tan grande que vamos salpicando a las vidas de otros. Esa paz, a pesar de los problemas, que otros al verlo se llenan de esperanza. Esa paciencia, ese soportar con paciencia, esa largura de espíritu, de la que otros son beneficiados porque no explotamos, esa benignidad, ese pensar bien del otro, que el otro disfruta cuando es inocente, esa bondad, esa generosidad hacia los demás, que cuando están en necesidades son grandemente apreciadas, esa fidelidad de año tras año, seguir firme en el Señor, esa mansedumbre, ese poder bajo control que busca agradar al otro, esa templanza se siembra en otros,
se siembra en paz. Es un ciclo. Dios transformándonos, nosotros dando fruto de esa transformación gloriosa y sobrenatural sobre nuestras vidas y bendiciendo a otros de esta manera. Se siembra en paz y nos vuelve a alimentar, porque dice, para aquellos que hacen la paz. ¿Alguna vez te pasó de sonreír a alguien y que automáticamente, sin saberlo, sin preguntar, la otra persona también sonreía? Es esto de ir sembrando en otros estos frutos que Dios ha sembrado y hace nacer y crecer y brotar en nosotros. Se retroalimentan unos con otros. ¿Quién no quiere vivir una vida así? ¿Quién sería tan tonto, tan necio de desperdiciar una vida como esta? Aquel que sigue la sabiduría que es terrenal, no solamente la desprecia, sino que llama tontos a aquellos que siguen al Señor, aquellos que se gozan en la verdad. Si una persona dice tener fe salvadora en Jesucristo y afirma que tiene la sabiduría de Dios, pero tiene un corazón orgulloso, jactancioso y egoísta, y lleva una vida mundana, sensual y centrada en sí mismo, sus reclamos de tener salvación son falsos. Está mintiendo contra la verdad. Sin embargo, si decidimos que queremos tener estos frutos, quiero tener estos resultados, quiero tener paz verdadera. Pastor, no saben cuántas veces personas me llaman, o me entero, o me avisan. Ore por mí, esto es un desastre. Necesitan paz. Personas que conocen al Señor, personas que no conocen al Señor, necesitan paz. Quieren, ruegan por paz. Y solamente hay un dador de la paz. Y para que haya paz en las relaciones, hay todo un proceso, pero nace de la sabiduría que viene de lo alto. Nace de una fe viva que ama y se somete voluntariamente al señorío de Jesucristo. No hay atajos para una familia armoniosa. No hay atajos para un matrimonio exitoso. No hay polvos mágicos que puedan hacer. No hay nada que te pueda vender para que tengas una vida que agrada al Señor. Eso es solamente algo que Dios produce. Y las relaciones van sanando a medida que nosotros vamos sembrando esos frutos del Espíritu en nuestras vidas transformadas en aquellos que nos rodean. ¿Queremos hacer esto? Obviamente que sí. Hay pasos que dar. Hay una vida que examinar. ¿Qué es lo que otros ven? ¿Cuál es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve a decidir, hacer y hacer? Si hasta el día de hoy tu vida no está caracterizada por la paz, si al día de hoy las dudas, los temores y todas estas cosas que hemos visto del otro lado, en la sabiduría terrenal, te identifican, hoy es momento de ponerte a cuenta. Hoy es momento de rendirte ante el Señor Jesucristo, arrepintiéndote de todos tus pecados y rogándole con humildad, con una pobreza espiritual, que Él sea tu único Señor, que Él sea tu único Salvador. Y te invito a que lo hagas en este momento. Que puedas cerrar tus ojos. Decir, Señor, mi vida es un desastre. Anhelo la paz, no sé cómo encontrarla. Anhelo la paz, no sé cómo provocarla. Me reconozco pecador. Te he ofendido con lo que he dicho, te he ofendido con mis pensamientos, te he ofendido
con mis hechos. Me arrepiento de esa vida. Te ruego seas mi Señor, mi dueño y mi Salvador. Ayúdame a crecer, ayúdame a tener una fe viva, ayúdame a tener una sabiduría de lo alto. Guíame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, gloria a Dios. Te ruego que hables conmigo. Te ruego que hables con algún creyente que conozcas y que ame al Señor. Y que le digas, recibí al Señor como mi Salvador y ahora quiero crecer para obedecer. Si sos un creyente de hace años y no has estado tomando las decisiones correctas, gracias a Dios Él es fiel y justo. Y si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1, 8 y 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo. Queremos esa paz, necesitamos esa paz, pero solamente Dios puede darnos esa paz. Te invito a cantar acerca de la paz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser con sus ondas de amor celestial. Sé que es una canción para algunos desconocida, para otros algo bien conocido. Denme un segundo. En el fondo de mi alma se difunde intentando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. La canción sigue diciendo, alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil, tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. ¿Cantamos? Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Ahora sí le pido a nuestro hermano Albano si nos puede guiar en oración. Gracias por la paciencia.
Gracias por ese fruto del Espíritu que han demostrado conmigo. Sé que ha sido largo hoy, pero damos gracias a Dios por su palabra. Y si esto ha ayudado a que alguien que aún no conoce al Señor, que no conoce la paz del Señor, hoy haya podido encontrarla a través de las Escrituras, gloria a Dios. Hermano Albano. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos, Señor, por medio de este medio, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa reunión, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos aprender un poco más de ti, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que pudieron estar conectados, Señor. Gracias, Señor, por esta paz, Señor, que es infinita, Señor, y que es sobrenatural, que es totalmente tuya, Señor. Gracias por eso, Señor. Señor, gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, nosotros te ofendemos, Señor, pero tú nos das muchas oportunidades, Señor, para poder relacionarnos contigo, Señor, y estar bien, Señor. Señor, también te pido, Señor, como decía el mensaje, Señor, que Leo decía, Señor, que podamos ser creyentes seguros, dependientes de ti, Señor. Señor, que podamos siempre buscar tu sabiduría, Señor, y que no entremos en soberbia, Señor, y no buscando consejos, Señor, y sabidurías humanas, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, y también recordamos los hermanos, Señor, que no pueden estar conectados. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Tú sabes las circunstancias, Señor, los problemas, Señor, o el porqué, Señor. Señor, también te pedimos por los enfermos en el mundo, Señor, por esta pandemia, Señor. Te pedimos para que pronto pase todo esto, Señor. Confiamos, Señor, y sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias por todo, una vez más por todo. Amén. Amén. Muy bien a nuestros amigos en Facebook. Gracias por estar. Les amamos muchísimo. Los extrañamos muchísimo. Si se animan, gracias a Dios cada vez más se están animando a entrar a través de Zoom. Es hermoso poder vernos. Te extrañamos muchísimo. Pero estamos seguros de que pronto, muy pronto, vamos a poder volver a reunirnos para adorar juntos, para escucharnos unos a otros, alabando y adorando a nuestro buen Dios y Salvador. Dios te bendiga muchísimo, que tengas una hermosa noche.